El presidente Barack Obama presentó al Congreso un plan de su país, un plan para la aprobación del cierre de la prisión de Guantánamo. En su exposición, Obama dijo que Guantánamo no ayuda a reforzar la seguridad de Estados Unidos, ni su presentación ante el mundo. El cierre de la cárcel de Guantánamo podría hacerse realidad en un futuro inmediato. Durante su discurso, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, presentó su plan para el cierre de esta prisión ubicada en la bahía cubana del mismo nombre, como parte de una promesa que hiciera en su pasada campaña electoral. Durante muchos años ha sido claro que la prisión de Guantánamo no colabora con nuestra seguridad nacional, sino que la socava. Es contraproducente en nuestra lucha contra el terrorismo, porque lo usan de propaganda para reclutar a los terroristas. Este plan contempla 4 puntos claves. El primero, el traslado de 35 detenidos que ya hayan sido autorizados para retornar a cárceles de sus países de origen o de otras naciones en los próximos meses. Y los otros 3 elementos se refieren a la situación de unos 56 reos remanentes detenidos bajo la ley de guerra que podrían ser trasladados a 13 potenciales locaciones seguras en el país. Vamos a continuar usando todas las herramientas legales para lidiar con los prisioneros remanentes que siguen bajo detención de ley de guerra. Actualmente 10 reos están bajo la etapa de proceso de comisión militar, un proceso que hemos trabajado mucho para reformar. Sin embargo, el Congreso, de mayoría republicana, no ve con buenos ojos el traslado de presos de Guantánamo a los Estados Unidos. Ellos sostienen que los detenidos amenazan la seguridad del país. Sin embargo, el jefe de la Casa Blanca ha advertido que con este plan el Congreso podría ahorrarse $335 millones en 10 años y 1.700 millones a lo largo de 20 años de recursos militares. Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 en el país, el entonces presidente George W. Bush ordenó el traslado de extremistas a esta cárcel. Actualmente quedan 91 presos, pero por aquel entonces, después de su apertura, la cárcel de Guantánamo llegó a albergar a unos 800 reos. Ahora, Obama presenta este plan al final de su mandato, ha sido una de sus principales banderas de campaña y uno de los principales logros que quería conseguir durante su mandato. No lo ha conseguido y difícilmente lo va a conseguir ahora si tiene que algo de esto pasar por el Congreso. Claro, porque tiene que pasar por el Congreso, porque es el Congreso el que tiene que asignar los fondos para que esta gente sea trasladada y luego recluida en prisiones del territorio estadounidense. Sin embargo, lo que sí va a lograr Obama con seguridad es que más de la mitad de los que quedan, que solo son 91, cuando llegó a haber más de 700 personas detenidas en Guantánamo, más de la mitad de los 91 restantes van a ser liberados. O enviados a terceros países donde básicamente van a poder ejercer su libertad de movimiento. Entonces, no va a cerrar Guantánamo, pero la población penitenciaria que va a quedar en Guantánamo va a ser de unas pocas, 2 decenas, cuando al momento en que él llegó al gobierno eran todavía centenares y en su momento se acercó el total al millar. Ahora, explicar un poco qué es Guantánamo, porque queda en Cuba, es una base estadounidense en Cuba. Claro, el gobierno de Estados Unidos tenía un acuerdo con el gobierno anterior al castrismo en Cuba, si no me equivoco, el gobierno de Batista, de Fulgencio Batista, que le alquilaba una parte del territorio de Cuba para tener presencia militar permanente en Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos, después del triunfo de Fidel Castro, se negó a renegociar los términos de ese acuerdo y por ende siguió enviando los cheques por el alquiler de Guantánamo. Y Fidel Castro en algún documental mostraba los cheques y obviamente no los cobramos, eran cifras irrisorias de cualquier manera, ¿no? Pero bueno, el tema es que es una base militar norteamericana en territorio cubano. ¿Y por qué se envía ahí a estos presos? Porque el gobierno de George W. Bush alegaba que no eran presos de guerra, entonces no se les aplicaban las convenciones de Ginebra, pero tampoco eran presos comunes a los cuales debiera aplicársele las leyes estadounidenses. El punto es que nadie tenía claro qué tipo de legislación se aplicaba en Guantánamo. Un limbo jurídico. Es un limbo jurídico y la prueba es que la gran mayoría
de los detenidos jamás fueron sometidos ni siquiera esos juicios militares a los que han sido sometidos un pequeño número de ellos. Pero sí, en su mayoría fueron sometidos a torturas que ellos mismos Eso sí. Bueno, y esa es una de las razones por las que Obama no va a poder cumplir su promesa. Porque aquellos contra los que sí hay cargos verosímiles, en tanto parte de la información, la confesión específicamente, fue obtenida bajo tortura, un juez en Estados Unidos, si esta gente fuera juzgada por cortes norteamericanas, podría desestimar todo lo actuado por la forma ilegal en la que se obtuvo la evidencia. Va a viajar el presidente Barack Obama a Cuba, se va a encontrar con Raúl Castro. ¿Puede ser el tema de Guantánamo tratado en esas reuniones? Yo presumo que no, pero ojalá me equivoque, porque la pregunta nuevamente es, suponiendo que llegue a un acuerdo, ¿el tema puede ser resuelto por decisión ejecutiva? Yo creo que no, y en tanto se requiera participación del Congreso, es claro que el Congreso no va a estar mayoritariamente a favor de devolver Guantánamo. Las políticas chinas económicas no son bien vistas entre los republicanos y los habitantes del estado de Nevada. Este hecho ha propiciado que las declaraciones del candidato Donald Trump sean aplaudidas al mencionarlas en sus discursos, los discursos que ha pronunciado en Las Vegas y en Reno. Trump acusó a China de manipular su moneda y las políticas comerciales para favorecerse y dijo que era responsable del declive de la clase media estadounidense y de haberse llevado los puestos de trabajo y el dinero de Estados Unidos. Sin embargo, China ha impulsado el turismo y las industrias mineras de Nevada, siendo su segundo mayor socio comercial, con un aumento de su inversión del 61% entre el 2008 y el 2013, un total de $599 millones. Además, China está financiando una fábrica de automóviles y un nuevo casino en Las Vegas. Las exportaciones chinas favorecieron a Nevada en más de 1.100%. Otro factor importante son los 200.000 visitantes chinos que llegaron a Las Vegas en el 2014, logrando un incremento del 153% desde el 2009. Del lado republicano, Rubio, Cruz y Kasich han tenido discrepancias también con el trato económico del gobierno chino. Bueno, y hoy se llevan a cabo los caucus o las primarias en el estado de Nevada en el partido republicano. Está Trump favorito y el papel de Cruz también puede ser importante, ¿no? Porque Cruz ha pasado parte de su vida en Nevada. Sí, sin embargo, la mayoría dice ya esta es una carrera entre solo 3 contendores. Dos de ellos siguen formalmente en carrera, pero no tienen mayor chance, Carson y Kasich. Entonces quedarían Cruz, Trump y Rubio, no necesariamente en ese orden. Mi pronóstico es que esta ya se está convirtiendo en una carrera entre 2 contendores, sí, Trump y Rubio. Sí. Finalmente, como se preveía después de Iowa, Rubio se está consolidando como el candidato del establishment republicano, una vez retiradas las candidaturas de 2 de los otros 3 candidatos que querían representar ese mismo sector del partido, Bush y Christie. Kasich, que era el más débil, el único auténticamente moderado de los que quedan en lisa, pero el más débil en cuanto a apoyos, está muy rezagado en las encuestas en Nevada. Entonces creo que Kasich va a ser el siguiente en retirarse de la contienda y eventualmente esta va a ser fundamentalmente una contienda entre Rubio y Trump. Creo eso fundamentalmente porque en la última contienda en Carolina del Sur, Trump logró una proporción significativa del voto evangélico que en principio era un bastión de Cruz. Sí. Entonces Trump parece estar consolidándose como el candidato de los sectores más extremos del Partido Republicano y Rubio como el candidato de los sectores del establishment. Quisiera poder decir moderado, pero las posiciones de Rubio no son tan moderadas. De hecho, Rubio precisamente se presenta como aquel que puede unir a ambas vertientes del Partido Republicano. Y además ha cometido un error que ha tenido que subsanar. Cruz ha hecho una acusación de que Rubio no le habría faltado respeto a la Biblia y, según un supuesto video, habría tenido que despedir a uno de sus jefes de campaña por ese tema, lo que le puede costar puntos entre los evangélicos. Fue un video fraguado, claro, y él alega que él no sabía, que alguien de su staff lo hizo sin su conocimiento. Y el lado, lo que tú dices también de Rubio, un artículo en la revista The Economist donde dice eso, ¿no? O sea, tiene una historia interesante, la historia del inmigrante de padres cubanos, pobre, que llega y realiza el sueño americano, pero que en realidad
es una cara amable del conservadurismo más extremo. Sí, salvo en el tema migratorio, pero incluso ese tema terminó retrocediendo. Así es, ¿no? así se le acusa también de no haber tenido una posición fija, ¿no? Sino de ir cambiando conforme pasa el tiempo, aunque él dice que lo hace por esta nueva situación del ISIS y el terrorismo. Veremos qué opinan sus electores. El presidente de Francia, François Hollande, llegó esta mañana al Perú como parte de su visita de Estado, la segunda que cumple un mandatario francés en 52 años. Por la tarde, el presidente de la República, Ollanta Humala, recibió en Palacio de Gobierno